buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a esta su iglesia, Comunidad Vida Cristiana, en la sede de Pilcomarca. Y bueno, el día de hoy queremos tocar un tema trascendental en la vida de todo cristiano. Esto es acerca de las supersticiones en la vida, no de un cristiano, de un mal cristiano. Comencemos primero, ¿qué es un cristiano? ¿No? ¿Dónde nace el término? ¿Quién lo puso? Bueno, los cristianos se le denomina a los seguidores de Cristo. Somos un grupo libre de seguidores de Jesús, tal como lo fueron los apóstoles en un comienzo. También los seguidores de Cristo, porque una cosa eran los apóstoles y otra cosa eran sus seguidores en un comienzo. A pesar de que a veces Jesús llenaba campos, no digo estadios porque no habían estadios, pero en una de sus mayores hazañas y prédicas fue en un grupo de 5,000 hombres. Antiguamente no se le contaba a la mujer ni a los niños, ¿no? Entonces, a raíz de esto, podemos decir que eran aproximadamente 10,000 a 15,000 personas que él pudo predicar, sin equipo de sonido. ¿Cómo habrá hecho? ¿Se habrá quedado fónico? La verdad no tengo idea. Pero él podía juntar esa cantidad de personas. Sin embargo, su grupo cercano no eran esas 15,000 personas. Porque de un momento a otro, así como lo aplaudían y encima miraban el milagro de la multiplicación del pan y los peces, al otro día estaban diciendo: crucifíquenlo. Entonces, no necesariamente porque tú tengas muchos seguidores significa que ellos te van a respaldar en algún momento. E incluso Pedro, siendo uno de sus apóstoles, ¿cómo lo negó? Tuvo miedo de él también pasar ese castigo, de repente ser apedreado, o ser matado, lapidado. Y él negó, dijo: no, yo no lo conozco, siendo del círculo cercano de Jesús. Entonces, cristiano no es aquel que simplemente escucha de Dios, sino que tiene una vida destinada, dedicada a Dios. Esto no lo hace la religión, esto no lo hace una persona que contrata a otra, porque lamentablemente hemos visto y vemos en muchos lugares que usan el nombre del Señor, que contratan pastores como si fueran vendedores en cualquier negocio, en cualquier centro o supermercado. Y no es así. El hombre que se dedica a Dios no presenta papeles para ser contratado. El hombre que se dedica a Dios sirve a Dios, vive para servir. No busca una posición de poder, no busca ser contratado en una posición mayor para vivir y trabajar para Dios. Entonces, un buen cristiano es aquel que simplemente lo que escucha lo pone en práctica, no hay más. Una persona que lo que oye de parte de Dios lo pone en práctica, no se olvida lo que Dios le habló, lo pone en práctica. Ahora, ¿qué son las supersticiones? ¿No? Creo que en algunos hogares, y bueno, sobre todo de esta zona de Latinoamérica o Perú, es un país bien supersticioso, ¿no? Creemos en las cábalas, creemos en que si no pones tu ruda detrás de la puerta en tu negocio, no vas a vender. Porque si tú vives bajo una superstición, si tú empiezas a vivir bajo una cábala, entonces estás rechazando todo lo que Dios tiene para ti. Pero a veces queremos lo fácil, lo rápido. Señor, haz que se me muera un familiar y me dejen herencia. Bueno, es una oración realmente que no va a suceder, porque lo ores o lo pidas fervientemente. Dios en su palabra nos menciona que el dinero que llega de la noche a la mañana se va de la misma forma, de la noche a la mañana. Pero el dinero que sí perdura es el que tú trabajas día a día, persistentemente. ¿Y no les ha pasado a veces, de repente han recibido algún bono del gobierno durante la pandemia? ¿Cuánto te duró el bono? Muchos se compraron un celular, o muchos aprovecharon a hacer ciertos pagos, ni un día les duraba el bono, ¿verdad? Pero tu sueldo, el que trabajas mes a mes,
No lo estiras como chicle día a día, semana a semana, estás luchando. Una superstición es un resultado de la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Venerar dioses, venerar imágenes. Dice Dios que no le gusta que adoren ni las imágenes que sean del cielo, de la tierra o debajo de la tierra. E incluso del cielo. No, pero yo tengo un cuadro hermoso de Jesús. Pero Él dice, no me gusta. Ni siquiera de lo que hay en el cielo. Dios por mucho tiempo, a sus generaciones anteriores, Él se presentaba como el Dios invisible. Y ¿sabes qué? A mucha gente no le cuadra esto. ¿Cómo puede haber un Dios invisible? Un Dios tiene que ser palpable, tiene que ser físico, para que yo pueda dejarle flores, para que yo pueda prenderle velas, para que yo pueda tocarlo cuando esté débil. La gente necesita eso, necesita ver para creer. Pero Cristo fue muy claro cuando le dijo a Tomás, benditos sean los que creen sin ver. Tenemos que creer sin necesidad de ver. Y también nosotros podemos ser idólatras o podemos ser supersticiosos al momento de que queremos buscarle la explicación a todo lo que nos sucede. Y a veces cometemos el error que queremos imponerle a otros ese tipo de relación con Dios. O sea, tú puedes tener un error, puedes vivir equivocado, pero ¿sabes cuál es el error? ¿Cuál es el problema de todo esto? Lo que sí trae consecuencias es que tú quieras imponer este tipo de relación o este tipo de creencia a otras personas. Por mucho tiempo a mí me ha pasado, ¿no? De repente me invitaban a cocinar a la casa de un pariente, de un familiar, y yo de repente, como yo cocino, ¿no? Es una de mi profesión más fuerte, por así decirlo, soy chef. Yo estoy cocinando y de repente le digo, toma el cuchillo, pica eso, ¿no? Y la persona me dice, un ratito, pon el cuchillo en la mesa. Y yo no entiendo, o sea, y me dejan con la mano y estirar y le digo, pero coge, no. Yo no quiero ser tu enemigo, me dice. Deja el cuchillo en la mesa. Yo no entendía, tuve que pedir explicación a otro familiar y me dijo, no, si tú le das el cuchillo a alguien, es como que lo estás volviendo un enemigo tuyo, es la superstición que Dios tiene. Entonces con esta persona yo me reía porque, dije, es supersticiosa, ¿no? Entonces yo a veces cuando cocinaba con ella agarraba la sal y me la tiraba encima. Y ella, no, ¿qué haces? Te estás echando mala suerte. No, le digo, me falta sabor, ¿no? Por molestarlo. Porque a veces cuando nosotros no podemos ser libres viviendo de esa forma, pensando de esa forma, actuando de esa forma, vivimos esclavizados. No podemos acariciar un gato negro, no podemos pasar bajo una escalera. Y hay 1.000.000 de supersticiones que de repente son de la abuela, son de la mamá o son propias. Otras se vuelven costumbres, ¿no? Entonces, no nos volvamos piedra de tropiezo para otros. No hagamos que otros tropiecen con lo mismo. Y por eso esta cita, que es 1 Corintios 10:32, dice, no hagan tropezar a nadie, ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. No hagamos tropezar a nadie, mi hermano. Podemos estar equivocados, o tal vez podemos tener una verdad, podemos estar acercados a una verdad, pero no por ello nosotros vamos a imponerle a los demás. Mucha gente quiere palpar, quiere tocar, necesita algo físico que creer. Incluso cuando ofrendamos o diezmamos, algunas personas quieren saber qué han hecho con mi dinero, en qué lo han usado. Claro que esto no se da con personas que a veces nosotros ofrendamos 20 soles, 50 soles, sino que hay gente que, por ejemplo, ha vendido un terreno, ¿no? O ha vendido algo de gran valor y su diezmo o la ofrenda que quiere dar es de gran valor. Y a veces dice, voy a dar esto, pastor, pero ¿en qué lo van a usar? No se va a comprar un carro, ¿no? Ese es el temor de las personas. Quieren el sustento. Cuando es un monto grande, es desconfiada.
y cree que lo van a usar de una manera inapropiada. La pregunta es, mi hermano, tú que das tu diezmo, tú que ofrendas, ¿acaso Dios te pide que le des cuenta del 90% en que lo has usado? O al menos a tu pastor le rindes cuenta de qué has hecho con el 90% de tu sueldo. De repente apuestas, de repente la mitad de tu sueldo te gastas en ropa, en maquillaje, no lo sabemos. Y estoy seguro que si tú le dices a tu pastor, sí, me gasto 1,000 soles en maquillaje mensualmente, te va a decir, hermana, prioriza tus gastos, no está bien. Pero a la final es tu vida, es tu dinero. Y a Dios le damos lo que le corresponde, el 10%. Sé que esto sucedió en el Antiguo Testamento, esto fue para el pueblo de Dios antiguamente, pero sabes que antes que existiera la palabra diezmo, el primero que diezmó fue Abraham, y lo hizo por fe, no porque Dios lo pidió. Él ganó una guerra importante y él diezmó el 10% de toda la ganancia, todo el oro que obtuvieron. Entonces el diezmo es algo que sucede por fe, no es una obligación. Acá nadie te va a exigir que diezmes, nadie te va a exigir que ofrendes, porque es un principio que sale de tu corazón, de un corazón que realmente está alineado a Dios. ¿Qué tenemos que evitar? Bueno, evitemos dejar de escuchar a las personas y comencemos a escuchar a Dios. Incluso hay personas o hay gente que cuando te viene una enfermedad o sucede algo malo en tu familia, se acerca a ti y te dice, algo habrás hecho, pues, algo estarás haciendo que haces que eso te produzca en tu vida. O sea, encima que estás enfermo, encima que estás de repente endeudado o con problemas, te añaden culpa a lo que ha sucedido en tu vida. Mi pregunta es, ¿eso viene de parte de Dios o viene de parte del hombre? Viene de parte de alguien que realmente no quiere ayudar a alguien. Seamos realmente buenos cristianos, no mantengamos un pie en la vida anterior. Escúchame, si tú has nacido de nuevo, eres un hijo de Dios, no puedes servir a dos señores, no puedes servir a dos dioses, no puedes buscar un cambio y aferrarte a lo que tu mamá o tu abuelita te enseñó. No hay forma. Cuando tú vienes a Cristo y eres una nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron, y esto lo encontramos en una de mis citas bíblicas favoritas, que es 2 Corintios 5:17, que si la podemos leer en voz alta para que se nos quede en el corazón sería bueno. A ver, digamos 1, 2, 3. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Si alguno está en Cristo, no es si alguno oye de Cristo, o si alguno participa de una iglesia de Cristo. No es lo mismo. Dices, cuando nosotros estamos en Cristo, dentro de Él, todos nuestros conocimientos empiezan a ser transformados. Empezamos a tener la realidad de una nueva creación en nuestra vida. No podemos seguir siendo iguales. Si antes teníamos un problema de ira, o teníamos un problema de repente que éramos corruptos, nos gustaba lo fácil, nos gustaba cobrar y facturar el doble, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos hecho eso? Hijo, cómprame tal cosa, o hermano, compra tal cosa, y vamos y decimos, pero boletéame el doble, ¿no? ¿Para qué? Para que quede algo, pues. Eso es corrupción, mi hermano. Tu corazón está corrompido. Buscas ganar dinero de una manera no apropiada. Y esto sucede en las mejores iglesias, en los mejores hogares. Conozco familias muy pudientes, de mucho dinero, que aún así fallece el papá y entre los hermanos se sacan los ojos. Como también se sacan los ojos en familias que no tienen dinero, tienen pocas cosas. Igual, el corazón corrompido es en todos los estratos sociales.
Entonces, si somos una nueva criatura, dice, todo lo viejo ha pasado, ha llegado ahora lo nuevo. No nos aferremos a lo viejo. ¿Qué sentido tiene que tú te compres un jean nuevo, una polera nueva, pero te pones tus zapatos más viejos? Algo no va a cuadrar, ¿verdad? Para los demás también va a ser como que te has olvidado los zapatos, algo ha pasado, ¿no? Está con hueco tu zapato. De esa manera sucede igual cuando en nuestra vida venimos a Cristo, empezamos a cambiar nuestra mentalidad, pero aún nos queremos aferrar a cosas del pasado, ya sean traumas, ya sean errores, fracasos. Nos queremos aferrar a aquello que nos marcó en algún momento, o puede ser también a una relación del pasado. Conozco muchos que no pueden superar a su ex, sean casados o de repente ni siquiera se han casado y no pueden entablar una nueva relación porque ahí está latente la relación anterior. La mujer ya tiene hijos y hizo su vida, pero el hombre sigue pensando en ella, sigue diciendo, de repente se divorcia, ¿no? De repente puedo volver. Muchos se ríen, pero yo conozco a muchos que no pueden retomar su vida emocional porque siguen aferrados a esas cosas. O gente que no quiere empezar negocios porque de repente en uno o dos intentos que tuvieron les fue mal. Entonces, ¿qué tipo de vida estamos llevando? ¿Estamos siendo creyentes que creen y confían plenamente en Dios? ¿O simplemente, como se dice en el mundo futbolístico, solo estamos tocando balón y no metemos goles? Por eso creo que este jugador de fútbol italiano, Gianluca Lapadula, se ganó el corazón de muchos peruanos. ¿Por qué? Porque se miraba cómo el hombre le rompía la nariz y él seguía intentando meter gol o sea, daba todo por intentar meter gol, y eso a nosotros nos identifica, nos hace sentir bien. Me identifico con él, ¿por qué? Porque lo da todo, entrega todo de sí mismo para obtener algo. ¿Tú crees que a Dios no le gusta que tú como hijo te esfuerces? No para que Él te vea bien, sino para hacer la voluntad de Dios. Créeme que a todo padre le agrada que su hijo se esfuerce en hacer lo correcto y hacer su voluntad. Ahora, lamentablemente en la iglesia hay ciertas acciones que nosotros la vemos como más eficientes, ¿no? Por ejemplo, nos han acostumbrado las iglesias al paso de los años que cuando alguien está alabando, adorando a Dios y empieza a temblar, por ejemplo, decimos, Dios lo está tocando, ¿no? Es un hombre espiritual. Y muchos hemos adoptado esas manías o esos movimientos simplemente por costumbre, simplemente porque hemos visto a otros. O cuando alguien viene y te pone manos encima y tú caes al piso, tú dices, wow, ese hombre es espiritual, ¿no? Porque una fuerza sobrenatural se lo ha llevado, lo ha hecho caer al piso. Yo recuerdo cuando una vez me invitaron a una vigilia del Espíritu Santo, así le llamaron, y convocaban a la gente a que salga para recibir el Espíritu Santo. Yo quería recibir el Espíritu Santo, pero el hombre que me ministró, yo tenía 7 años, recuerdo, y me empujó fuerte para que yo caiga. Pero yo recio dije, no voy a caer, porque no sentí nada que me haga caer, solo su empujón. Y prácticamente el hombre me tuvo que hacer una llave, me puso el pie y me hizo así ya para que caiga al piso. Y yo caí al piso por fuerza del hombre. Pero me daba vergüenza pararme antes que lo que estaba a mi costado, porque dije, si me paro, significa que no recibí nada, ¿no? Mira, yo desde los 7 años viendo eso, adoptando eso, creyendo eso. ¿Por qué? Porque es lo que miraba a mis costados, a mi alrededor, lo que sucedía. Pero cuando yo recibí el Espíritu Santo, te digo que no lo recibí esa noche. No fueron con estos hombres. Y eran predicadores buenos que trajeron de Lima, de otros lugares, porque eran hombres de poder, del Espíritu Santo, pero no es algo físico que se tiene que dar, mi hermano.
No es algo aparentemente espiritual que se tiene que dar en tu vida, sino es algo auténtico que tiene que suceder en ti. Tú tienes que tomar una decisión, un arrepentimiento real, y ahí recién el Espíritu Santo entra en tu vida. ¿Dónde recibí el Espíritu Santo? En el depósito de mi casa. Estaba jugando y me acordé de este evento y dije: Señor, yo sé que tú quieres que yo reciba el Espíritu Santo y yo estoy dispuesto a recibirlo. No empecé a orar en lenguas de inmediato. Recuerdo que muchos de estos hombres que caían del piso decían haber visto visiones, que una luz vino y les volaba por acá. Y yo decía: algo debo tener yo, ¿no? Debo tener algo mal, que no veo nada, no siento nada. Yo me sentía como que menos agradado por Dios. Entonces, mis hermanos, no adoptemos costumbres o supersticiones incluso dentro de la iglesia, porque esto es una superstición. O sea, está bien que como cristianos ya no creamos en el gato negro ni en la escalera, pero adoptamos costumbres dentro de la iglesia y las imponemos en la iglesia para otras personas. Y eso es condenación. Estamos atrayendo la condenación no solo a la vida de los demás, sino en gran parte a tu vida. Ahora, acá hay un relato de Jesús, una sanación que él tuvo en Betesda. Y bueno, lo vamos a leer. Dice: después de estas cosas, era un día de fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y en Jerusalén, a la puerta del ganado, un estanque que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. Y estos yacían multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua, porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora, muchos dicen que estas aguas se movían porque esto tenía bastantes afluentes. Entonces, de repente, cuando entraba agua del manantial, se removía el agua. Pero ellos decían: no, es un ángel. Ahora, si esto fuera de Dios, si realmente Dios hubiera mandado a este ángel para traer sanidad, aunque los ángeles no traen sanidad, la sanidad solo corresponde a Jesús, pertenece al Padre, pertenece a la Trinidad, no los ángeles, no les corresponde a ellos este tema. Pero aún así fuese algo dado por Dios, entonces este pozo debería estar vigente hasta el día de hoy, debería continuar sanando, porque todo lo que hace Dios es eterno, no es por una temporada. ¿Acaso la muerte de Cristo solo fue para los primeros 70 años de los que vieron la muerte de Cristo? No, es eterna para toda la posteridad. Entonces este pozo debería continuar sanando gente, pero la gente que ya se va instruyendo, que va aprendiendo, se dio cuenta en cierto punto que era una farsa lo que sucedía acá. Entonces simplemente es una costumbre, una superstición dada por religiosos para estas personas enfermas. Y estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años estaba enfermo, mi hermano? 38 años. Si a veces nomás cuando nos da a los hombres una gripe fuerte, ya queremos hacer el testamento, ¿no? Porque sentimos que ya nos vamos. No sé por qué a los hombres nos da así la gripe, ¿no? O muchos dicen que la mujer es menos exagerada, ¿no? Y puede seguir lavando los platos, pero hay gripes que a nosotros nos dan. Tiene también un fundamento científico, pero lo sentimos más fuerte y nos sentimos que hasta nos vamos a morir, ¿no? Y por eso hay muchos memes de eso. Pero imagínate un día o 2 días, 3 días que estás enfermo. Es desagradable, pero luego te recuperas. Imagínate 38 años sentirte así. Este hombre estaba destruido, imagino mentalmente. Yo creo que él no creía ya completamente en Dios ni en sus milagros. Pero a pesar de todo, él seguía ahí, ¿no? Ahora, para que suceda este milagro, el Señor Jesús se acerca y le dice: ¿quieres ser sano? Era
Era una pregunta tonta, ¿no? Muchos a veces decimos las preguntontas que hacía Jesús. Si ve que el hombre está ahí tirado, obviamente quiere ser sano. Pero sabes que hay mucha gente, sobre todo mendigos, y han salido muchos reportajes, ¿cuánto ganan los mendigos en el centro de las ciudades a veces, ¿no? Vimos que un mendigo puede sacar hasta 1.800 mensuales, que es mejor sueldo que muchos que estamos ahí trabajando, ¿no? Y la pregunta es importante, porque ¿quieres ser sano o de repente quieres monedas? No lo sabemos. Y Jesús finalmente lo sana. Luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho y se fue. Era sábado aquel día. Sabemos que los sábados para los judíos es el sabbat. No puedes hacer nada de esfuerzo físico. ¿Por qué? Porque así como Dios descansó en el séptimo día, ellos también iban eligiendo el séptimo día para descansar y no hacer nada. Podías ir a la iglesia, podías participar del templo, podías comer, podías hacer varias cosas, pero no podías, ese día voy a lavar ropa, no, prohibido, porque estás descansando como Dios descansó. Y ese día era un sábado. Entonces los judíos decían a aquel hombre que había sido sanado: hoy es sábado, no te es lícito llevar tu lecho. Yo sé que el hombre que llevaba 38 años sin poder caminar, pudo ser sano y empezó a caminar. Pero alguien que nunca ha caminado es igual que un bebé. Si cuando te da un accidente nomás y te da un coma de 2 meses, otra vez pierdes tu capacidad motora de poder caminar bien. Imagínate a alguien que no ha caminado 38 años. No debe ser fácil. Entonces, este hombre, imagino que estaba tambaleándose, ¿no? Pero para los judíos no era problema que él intente caminar así, sino que él estaba cargando su cama y no se podía cargar nada para ellos. Una costumbre más puesta por ellos. Sábado no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es este que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fue, no se presentó quién lo sanó, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Entonces acá podemos ver algo importante. Número uno, la gente religiosa o la gente supersticiosa, por así decirlo, no está de acuerdo a veces con el plan de Dios. Prefiere que sus costumbres estén antes que el plan de Dios. Sabemos que Jesús, Él no estaba interesado en cumplir la ley de que no, el sábado es sabbat, no debemos hacer nada. Él estaba interesado en hacer el plan de Dios. Por eso Él sanó a un hombre, a pesar de que estaba prohibido. Y le dijo: recoge tu lecho, recoge tu cama y vete. Entonces, Jesús sabía que los fariseos se iban a molestar. Sabía que eso a ellos les iba a incomodar. Pero Jesús no buscaba la aprobación del hombre. Y muchas veces que la gente te apruebe, mi hermano, no significa que Dios también te aprueba. Si tú decides hacer tu propia voluntad o deseas hacerlo más beneficioso para las personas, no significa que le estás agradando a Dios. Romanos 2:1 dice: por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Y esto es para la gente religiosa, la gente que cree que la espiritualidad o que cree que el verdadero cristianismo es el que está alrededor tuyo. Gente que dice: no, yo me tengo que vestir de cierta manera que pueda parecer cristiano. Porque si viene una mujer con falda, una falda un poco levantada, decimos: ah, no, ella no es cristiana, todavía es una hija del diablo, ¿no? Está cambiando.
Pero créeme que puede haber una mujer con minifalda que sea más honrosa, que sea más incauta, que sea más precavida, que de repente una mujer con falda larga, que es capaz de acostarse con el primero que le hable bien. No tiene nada que ver. El problema lo tienes tú, no la persona. De repente ella es feliz vistiendo así. De repente ella hasta puede seguir siendo virgen vistiendo así, pero tú crees que ella es una hija del diablo, porque aparentemente para ti no es apropiado la manera en que ella viste. No seamos prejuiciosos con otros, porque de la misma forma nos condenamos a nosotros mismos. Varias veces he dicho, cuando tú señalas a alguien con tu dedo, no sé si te das cuenta, pero mira los dedos que te señalan a ti. Tú señalas con un dedo a alguien, pero 3 dedos o 4 dedos te están señalando a ti. Entonces ten cuidado si vas a juzgar a alguien. Por hacer la voluntad de Dios, créeme, mi hermano, que vas a ofender a muchas personas. Vas a ofender a gente que quieres, a familiares. Recuerdo que a mi papá le decían, ¿por qué ya no tomas? Si tú eras el borracho de la fiesta, ahora ya no quieres tomar. El cristianismo te ha cambiado, te ha lavado el cerebro. Y mi papá le daba risa y decía, sí, me han lavado el cerebro, porque la palabra de Dios te lava el cerebro, te quita la inmundicia, te quita tu pensamiento anterior. Así que si alguien te dice que te están lavando el cerebro, dile que sí tiene razón, nos está lavando, pero no la persona. Su palabra nos lava el cerebro, nos quita toda la inmundicia anterior y ahora empezamos a vivir en una nueva creación. Mi hermano, la pregunta que tengo para ti esta mañana es, ¿realmente quieres ser sano? O sea, ¿realmente te quieres despojar a lo que te has estado aferrado? ¿Realmente quieres cambiar? ¿Quieres que sea auténtico? ¿O de repente crees que tu vida está bien así como la llevas? A muchos escucho diciendo, no necesito de Dios porque yo no hago mal a nadie. Mientras no haga el mal a nadie, creo que no tengo problemas con Dios, si es que existe Dios. Pero mi pregunta es si tú realmente quieres cambiar, quieres dejarte ser transformado. Y el hecho que tú cargues tu lecho o cargues tu cama, ¿por qué Jesús le mandó? Porque a veces es necesario que tú cargues, que te lleves y te despojes de tus costumbres, de tus supersticiones. Tienes que aprender a desaprender todo lo que has oído y escuchado en tu familia o en tus vivencias. Empieza a ser agradable, empieza a hacer la voluntad de Dios. No busques la aprobación de nadie, no busques la aprobación de la gente, e incluso de tus pastores, e incluso de, no sé, de los profetas que hay en la iglesia, apóstoles, lo que haya. Tú no tienes que buscar agradar a esas personas, tú agrada a Dios. Si Dios te da una dirección, tú sé obediente y cúmplela y hazla. No dejes que lo de alrededor traiga una influencia en tu vida, que te desanime, que haga que caiga tus ganas de continuar adelante. Es normal. Nuestra vida está hecha para afrontar multitud de problemas, de defectos, y sobre todo tu fe, su palabra dice que siempre va a ser puesta a prueba, como el oro es puesto a prueba con el fuego, siempre. Así que mi hermano, esta mañana quiero orar por ti, quiero pedirle a Dios, cierra tus ojos ahí donde estás y decirle gracias Padre, gracias Señor porque tu palabra jamás regresa vacía, gracias Dios porque a pesar de todas las circunstancias que haya podido vivir en mi vida, a pesar de todos los problemas, enfermedades, o tal vez tenido que afrontar la muerte de un familiar, tenido que afrontar
situaciones de violencia o situaciones traumáticas, Señor, en mi vida. Yo quiero que tú me cambies. Gracias porque tu palabra no regresa vacía. Gracias porque tu palabra sí produce un fruto, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a hacer, Señor, un buen terreno para tu palabra, para tus semillas, Señor. Ayúdanos a darnos la valentía de cumplir tu voluntad, Señor, y de no buscar la aprobación de las personas, no buscar agradar a la gente. Queremos agradarte únicamente a ti, Señor, a hacer el bien solo para ti, Padre. Gracias, Señor. Necesito un cambio. Necesito, Señor, una renovación completa de mi mente, de mi corazón, de mis sentimientos, Dios. Que puedan estar alineados a tu voluntad, que puedan estar alineados a tu corazón, Señor. Gracias, Padre. Y en esta semana, ayúdame a poner en práctica lo que he oído, lo que he escuchado. Sé que tú me vas a dar alguna oportunidad para yo poder aplicar lo que he aprendido, Señor. Y hazme acordar, Espíritu Santo, de cumplirlo, de hacerlo. Porque esa es la única forma en que puedo hacer tu voluntad, Padre. Gracias, Señor. Tuyo es el poder, Señor. Tuyo es la gloria. Gracias, Padre. Te bendecimos. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Démosle un fuerte aplauso a Dios. Amén.